un PPR, un plan personal de retiro, junto con una combinación de un instrumento que recomiendo ampliamente a largo plazo. Obviamente los retiros no son a 2 años, ni a 5, ni a 3, regularmente por lo menos 20, 25, 30 o más años, y hacerlo con un ETF. Gracias donde quiera que te encuentres por seguirnos, y si no nos sigues, buena oportunidad para hacerlo. Darle me gusta a este video si te agrada, y obviamente eso nos ayuda con el algoritmo para alcanzar más personas y poder tener mejor educación financiera, que es algo que nos va a ayudar mucho en nuestras decisiones de vida. Lo primero que tenemos que ver, que aquí te comparto la pantalla, recuerda que tenemos nuestras calculadoras financieras recomendables, muy recomendables. Las puedes utilizar, son gratuitas. Aquí estamos en la página de estrategiaspatrimoniales.com.mx y también tenemos el dominio de octavioarrieta.com, que también te recomiendo vayas a él porque hay mucho contenido de valor. Aquí te comento que este es el simulador de un PPR, el simulador de un plan de retiro, y la inversión la vamos a combinar con un ETF, que particularmente lo vamos a hacer a través del Triple Q, que es un ETF muy especial, que ahorita te comparto cómo vamos a hacer esta mezcla. Lo primero que te platico es que constantemente hacemos videos sobre los temas de retiro. Importante que tomes buenas decisiones, te voy a dar ciertos tips, ciertas fórmulas que pueden funcionar, pero lo primero que te puedo decir es que si ya estás ahorrando, esa es una gran palomita, es mucho más satisfactorio gastar. Lo importante es que si ya lo estás haciendo y piensas hacer un plan de retiro, esta es una excelente opción. Primero que nada, como ya te lo he platicado, está la parte de las deducciones para una persona que es colaborador o persona física con actividad empresarial, y estos son los gastos deducibles de una persona directamente que puede hacer. Ya lo hemos platicado, como te lo comenté, aquí te los pongo. No voy a entrar en ese análisis porque el video sería muy largo, pero estas son las deducciones personales. Por otro lado, obviamente hay una tabla de impuestos sobre la renta que te marca, de acuerdo a tu ingreso, la cantidad de impuestos que vas a tener que pagar. Pero la combinación perfecta es aprovechar, como siempre lo he dicho, los incentivos fiscales que te marca la ley para maximizar la parte de tus impuestos. Así es que estos dos puntos son súper importantes, y el ETF que vamos a ver hoy, en donde vas a plantear tu estrategia de inversión, es este que estás viendo en pantalla, que se llama Triple Q, y que básicamente, como siempre lo he dicho, tiene una diversificación porque son prácticamente 100 instrumentos, 100 acciones. Adicionalmente, estás invirtiendo en el mercado americano, que es la bolsa más grande del mundo, y por otro lado es un ETF muy tecnológico. Sus principales acciones te las comparto, que aquí están. Y básicamente creo mucho en el tema de la ley de Pareto. Quiere decir que las primeras 7 empresas de estas 100 mueven literalmente al índice, que son Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Google, Meta y Tesla. Prácticamente esta es la ley de Pareto. Estas empresas de las 100 que tiene el índice mueven prácticamente este instrumento de inversión. La verdad es que son excelentes empresas, la gran mayoría, y obviamente obtienen buenos beneficios durante el tiempo y han obtenido excelentes resultados a largo plazo. Primero empezaremos por el ejercicio fiscal, estaremos regresando, pero antes necesito compartirte ciertos puntos que siempre pasan y que van a jugar literalmente en tus inversiones a largo plazo. Y te voy a llevar a un lugar que se llaman fenómenos macroeconómicos, que realmente tienen que ver con el mercado bursátil, el mercado de valores, y vamos a darle ahora sí, como dice el dermatólogo, al grano. Lo primero que te quiero compartir y que estás viendo en pantalla es algo muy importante. Estos fenómenos macroeconómicos que te voy a decir uno a uno, realmente en el tiempo siempre han existido. Así es que si tú vas a largo plazo, pues por supuesto que en algún punto te van a afectar y en otros te van a beneficiar. Pero nosotros vamos a ver los rendimientos que ha obtenido el Triple Q en 5, 10, 20 y 30 años, y te darás cuenta que estos fenómenos han sucedido por siempre. Así es que lo único que tienes que hacer es irle perdiendo al miedo, porque traes una excelente
una excelente diversificación. Aquí tenemos el primer punto, voy a usar mis lentes para ver mejor, y aquí tenemos el primer punto que no es más que la impresión de dinero. Esta impresión de dinero siempre ha existido, los gobiernos tienen que, digamos, afrontar ciertas situaciones y tienen que recurrir a hacerlo. Bien o mal, así funciona la economía y hay que conocer exactamente en qué influye todos estos puntos. Lo que vemos en esta gráfica es que prácticamente la estamos corriendo desde el 2013, 10 años que se ve donde se incrementa la impresión de dinero y donde baja esa impresión. Pero lo que más me llama la atención, y creo que es un tema que vamos a estar platicando, porque eso da lo que hoy sucede prácticamente en el mundo, fue el fenómeno de la pandemia. Todo lo que veas en gris quiere decir que ahí está marcada ya una recesión. Y aquí se imprimieron muchos millones y millones de dólares por estímulos a las personas americanas porque obviamente perdían el trabajo y también muchas empresas tenían problemas y eso hace que tengan que hacer tanta impresión. Esta impresión llegó a un punto máximo en la historia y fue incrementando. Si te das cuenta, se ve claramente cómo se ve precisamente cómo esta curva se va en orden ascendente en un periodo tan corto. Prácticamente estamos viendo aquí del 2020 al 2022. Es increíble la gráfica, cómo se demuestra tanta impresión. Ok, ¿qué genera esto? Lo que genera es una alta inflación. Y si me voy a esta parte de aquí, te vas a dar cuenta cómo la inflación hoy la estamos padeciendo gracias a esta parte. Así es que esto va a suceder, va a seguir sucediendo y prácticamente la inflación a estos números no se veía en Estados Unidos desde 1980. Esto, por supuesto, que tiene que ver con los mercados y sobre todo con las personas que invierten a corto. Es muy difícil descifrar estos movimientos macroeconómicos y hay muchas pérdidas en los mercados. Así es que recuerda, lo que vas a hacer invirtiéndote a largo plazo es promediar. Así es que si yo imprimo mucho dinero y obviamente voy a generar inflación por una simple y sencilla razón que explico de forma práctica. No es lo mismo el costo del agua que el costo de los diamantes. ¿Por qué? Porque los diamantes son escasos y hay muy pocos. En cambio, agua hay mucha. Quiere decir que por esa oferta y demanda el agua es más barata que los diamantes. Entonces, si yo imprimo dinero, obviamente estoy abaratando el dinero. Literalmente yo creo que eso es lo que pasa en la economía. No es que suban las cosas, sino que hay tanto dinero en circulación que obviamente el dinero vale menos. La siguiente gráfica es la que tú estás viendo aquí y que te darás cuenta cómo la corrí más larga y hay diferentes recesiones. Una de las más importantes fue la de 1980 y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Y lo que vemos es que siempre en el camino habrá obstáculos llamadas recesiones. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 recesiones. Y si te das cuenta, uno de los factores más importantes que tiene la Fed para poder contraer la economía es la tasa de interés. Si yo inyecto dinero, provoco inflación, el dinero vale menos y entonces ahora lo que tengo que hacer es ajustar los mercados a través de subir la tasa de interés. Lo oíste bien, subir la tasa de interés para que la economía se contraiga. Y obviamente estamos viviendo un momento en donde la tasa de interés hoy en Estados Unidos es 5%, 5% es la tasa de referencia. Pero si nos vamos a la historia, si nos vamos a ver, por ejemplo, en el 2000, la tasa de interés era más alta, o en los 90 era más alta, o en los 80 fue más alta. Esta tasa básicamente lo que hace es fijar los costos del crédito. Prácticamente si yo subo la tasa de interés, por ejemplo, que en promedio puede estar en Estados Unidos entre un 3%, 2.85%, todo está bien. Inclusive, ahorita vas a ver que en la pandemia tuvimos prácticamente tasas de 0.25%, o sea, lo que hace que haya una economía boyante. Así es que
Estos fenómenos los vas a encontrar y ahora si le brinco a un periodo más corto, nos damos cuenta que del 2007 que estoy poniendo esta gráfica al 2023, se ve claramente cómo hubo una economía boyante después de la crisis, por ejemplo, del 2008, en donde prácticamente la tasa de interés se vino abajo por un periodo muy largo y con inflaciones, si te das cuenta, no muy altas, lo que provoca que haya una economía boyante y los mercados suban literalmente y tomen sus mejores rendimientos. Pero después de la parte de la pandemia, nos damos cuenta que aquí exactamente donde viene a prácticamente 2022, empiezan a subir la tasa de interés prácticamente digamos, a ritmos rapidísimos, lo que provoca que la economía caiga en una situación compleja que hoy estamos viviendo, aunado a que se imprime mucho dinero en la pandemia. Adicionalmente se genera mucha inflación y posteriormente para bajar esa inflación subo las tasas de interés, pues obviamente la economía en estos momentos no está nada bien. Pero ojo, como te platicaba aquí atrás, si corremos la gráfica donde hay muchas recesiones, tú seguirás invertido, que es lo importante de los mercados. Así es que esta es una clara explicación de lo que tú tienes que hacer a largo plazo, sobre todo si estamos hablando de tu plan de retiro. Aquí lo que vemos es las tasas de interés de Estados Unidos en el tema inmobiliario. Y si te das cuenta, obviamente cuando suben esta tasa de referencia, pues las tasas de interés se van hacia arriba, se contrae el crédito y Estados Unidos es un país que prácticamente las personas toman mucho crédito para un automóvil, para tarjeta de crédito, para el tema de las empresas o inclusive los temas hipotecarios. Entonces, si eso deja de funcionar, obviamente hay una contracción en la economía. Así es que estos fenómenos como la impresión del dinero, que es esta gráfica, la inflación, la tasa de interés, siempre van a estar jugando en el día a día, pero si tú vas a largo plazo, hay que entender que esa es la mejor fórmula para salir ganador en los mercados. Vamos al simulador del plan de retiro, posteriormente iremos al instrumento, al ETF para ver esta combinación híbrida. Juan tiene un ingreso de 50,000 pesos al mes, lo que equivale a 600,000 pesos al año. Él mete deducciones personales que ya te las compartí por 10,000 pesos durante ese año, tiene 35 años de edad y si quiere hacer su PPR deducible. Obviamente lo que se graba son los primeros 600 menos obviamente las deducciones personales que sería sobre 590,000 pesos. El impuesto a pagar serían 110,000 pesos en el año. Pero si él comprara un PPR, que es el caso, y ahorrara el 10% de su ingreso, que son 60,000 pesos, la base gravable baja a 530,000 pesos y el impuesto estaría bajando a 96,544 contra 110,000 pesos. Ahí ya estás teniendo un gran beneficio y estás maximizando tus impuestos, lo que hace un ahorro de 14,112 pesos. Aquí lo más interesante de un PPR, y lo he comentado, es cómo juega a través de instrumentos de inversión. Y aquí, como te lo dije, esta persona va a ahorrar el 10% de su ingreso, que tiene derecho a través del artículo 151, y la inversión mensual serían 5,000 pesos, calculando una tasa de retorno del 12% durante sus siguientes 30 años para jubilarse. Te recuerdo que él tiene 35 años y este plan tiene que ir a los 65, lo que hace que dé la sumatoria. Y él habrá aportado 1,800,000 pesos. Pero por los rendimientos del 12% obtendrá 15,674,000 pesos más el 1,800,000 que fue el capital aportado, llegará con prácticamente casi 17,500,000 de pesos en esta proyección. Mucho ojo, porque aquí lo importante es que prácticamente él, de los 60,000 pesos que va a ahorrar, prácticamente va a poder deducir
el 30% de esos 60,000 pesos, que son más o menos 18,000 pesos que estará ahorrando. Mi mejor recomendación es que eso los devuelva al plan para que obviamente este resultado suba exponencialmente. Ya lo he platicado en otro video que aquí te dejo el link para que lo veas. Como te platiqué, este es un instrumento híbrido. Aquí hay diferentes ETFs. Vamos a ver cuál fue el que mejor rindió en los últimos 10 años, aunque vamos a ver más años. Y automáticamente nos los pone este programa. Fue el Triple Q, precisamente ganó un 370% en 10 años, 3.7 tu dinero invertido, y es el que vamos a revisar durante esos 30 años. Aquí vamos a ver los primeros 5 años del instrumento, el Triple Q, que aquí lo estamos observando cómo ha ido funcionando en el tiempo. Algo muy interesante es lo que te platiqué de los fenómenos macroeconómicos. Esta línea azul que ves aquí es el ETF, el Triple Q. Esta parte que ves en morado es la inyección de dinero. Esta parte es la tasa de interés y esta es la inflación. Aquí se ve claramente cómo en la recesión se inyecta bastante dinero. Obviamente las condiciones propicias con una tasa de interés baja, una inflación relativamente baja que después provocó las subidas, esta inyección de dinero, pero el mercado aquí está invertido a largo plazo, lo que hace que gane un 96% en sus primeros 5 años. Ahora te comparto esta gráfica. Coifin, altamente recomendable para hacer cualquier ejercicio en el tema accionario. Lo primero que tenemos que ver es esta línea azul refleja el Triple Q y el rendimiento que tuvo, que ya te lo mostré, pero algo que me gusta mucho hacer es siempre compararlos con la inflación. Por ejemplo, aquí está con la inflación de México y esta línea verde que ves es la inflación de Estados Unidos. Regularmente los países desarrollados tienen menor inflación que, por ejemplo, los países de Latinoamérica. Importantísimo que el instrumento rebase la inflación para que se considere como una inversión. Vamos a ver qué porcentaje ganó en 5 años, que fue el 92%, y esto lo obtuviste con un KGR del 13.94%. Excelente KGR porque prácticamente doblaste el capital, estuviste un 8% de doblarlo. Ahora, ¿cuánto realmente creció la inflación en 5 años? El 29% con un KGR del 5.35%. Literalmente se ve claramente en la gráfica cómo rebasas a la inflación en el ejercicio a 5 años. La inflación de Estados Unidos tuvo un KGR de 4.96 y creció un 3.88%, literalmente muy por debajo de este fondo indexado tecnológico. El dólar prácticamente en esos 5 años prácticamente creció un 0.12%, un 0.02 de KGR. La verdad es que el dólar se mantuvo muy estable. ¿Por qué pongo el dólar? Porque estás jugando en la bolsa americana y el tipo de cambio influye precisamente en el resultado que vas a obtener. Ahora, si esto lo llevamos a 10 años, te darás cuenta que el plazo es muy importante porque las ganancias van siendo cada vez mayores. Aquí está el COVID y obviamente tuvo un incremento muy fuerte, después tuvo una bajada, pero literalmente así son los mercados. Aquí te das cuenta cómo la inyección de dinero claramente se ve la exposición en el COVID y cómo se dio la condición de bajar aquí las tasas de interés y tener una expansión en los mercados y obviamente, como lo platiqué, con una inflación que regularmente está muy controlada en Estados Unidos. Aquí volvemos a la otra página donde se ve claramente cómo el Triple Q tiene un excelente crecimiento durante el periodo de 10 años. Ya vimos 5, lo que hace un KGR del 16.74% y un crecimiento del 370%. Esto no es más que el tema del interés compuesto, que es como realmente crecen las inversiones. Por supuesto que fue muy por arriba de la inflación tanto de México como de Estados Unidos y el tipo de cambio tuvo una apreciación del 48% que tú al jugar este instrumento te lo llevaste adicionalmente al rendimiento que estás viendo aquí.
Veamos 20 años. 20 años ya se ve claramente cómo despega el instrumento tecnológico y prácticamente con un KGR del 13.26% estás ganando el 1108%, una cantidad estratosférica. Realmente Juan aquí ya tendría 55 años de edad, estaría a 10 años de llegar a su retiro, y si te das cuenta, aquí vemos claramente cómo supera literalmente a la inflación mexicana, de la inflación americana, y el tipo de cambio trae una apreciación, el dólar contra el peso mexicano del 71%, que también estarías ganando en este periodo de 20 años. Y ahora sí, 30 años, 1993, 3 recesiones, también el tema de la inyección del dinero, las tasas de interés se movieron de forma constante, de forma variable, igual la inflación, pero eso no hizo mella para que el tecnológico Triple Q siguiera logrando resultados muy buenos. El tema del Nasdaq, que es el índice, particularmente en estos 30 años, se desenvolvió muy bien. Si vemos los datos finales, nos damos cuenta que tú obtuviste prácticamente el 3.778% de rendimientos para tu retiro con un KGR del 12.96%. Extraordinario, literalmente extraordinario. Batiste al 7.88 de KGR de la inflación en México, que fue un crecimiento del 869%, y por supuesto batiste el KGR de 2.5%, que equivale a un crecimiento del 109% de la inflación americana, y el dólar creció un 484%, que también te estarías llevando en tu inversión porque estás replicando un ETF de Estados Unidos. Saber utilizar este tipo de instrumentos en esta combinación donde haces eficiente el tema de tus impuestos y exponencias con un ETF a largo plazo, eso te va a caer muy bien, te va a sentar muy bien para que en el momento de tu jubilación llegues con bien y tengas un extraordinario resultado. Recuerda que lo que habla el canal y su frase más importante es lo que hoy estamos haciendo. Que el dinero nunca duerma. ¡Vámonos, Mr. George!